Entonces, mi familia va a aquí. Yo no vi donde fuera de ese costo. Eli, ¿cómo así? Decía, ¿qué pasó? Porque te quiero decir que Pues bueno, espera, yo no puedo decir, mira, ¿por qué se está pegando parte de los no, que solo pues tampoco es que la utiliza todo, no, ya se digan no, también son
Sí, pero usted no le quiere meter las cosas. Siempre encuentro en pero la amistad es una de las relaciones más importantes en la vida del ser humano, ya que influye a pensar en ser humano a lo largo de diferentes etapas de la personalidad y la autoestima. Sin embargo, los vínculos de amistad son conflictivos de manera independiente. Pueden afectar negativamente la salud, generar ansiedad, aislamiento social. Por esta razón, se hace necesario investigar cómo la nueva pues yo no sé si era mi No, no, sí, no, pero no, eso son los canales. Eso se hace de ser. Parece. No, porque no, pero si pasa eso, te estoy viendo se llama así la influencia y las cosas de en el estado de arte yo vi una vez cuando trabajo y ahí ya no te importa muy bien de cuánto sea. Sí, esa es la sola. Luz Ángela Alonso, Luz Ángela, Jonathan, estás pendiente de las personas que no están, por favor. Claudia Álvarez. Joana Bernal. Joana Bernal. Joana Bernal. Gloria Burbano. Alejandra Calderón. Alejandra Calderón. Michelle Correa. Steven Fuentes. Alexandra Gallor. Julieta Mendoza.
Gina Moya, Presente. recuerda que tienen dos fallos, ¿no? Sí, Tienen- señor. Daniela Noriega, Laura Ochoa, Astrid Osorio, Paula Parada, Marcela Pinzón, José Manuel Pinzón, Jonathan Pizarro, Rafudín Prado. Dos fallas en la Rafudín. Lady Pulido, Andrea Quintero, Isabela Ramírez, Kiara Isabela Ramírez, Novilo, Mayerly Rangel, María Constancia Real, Michelle Reyes, Natalia Rodríguez, Natalia Rodríguez, Lorena Romero, Ángela Salcedo. Paso la cosa a Ángela. No me puede conectar a su lista. Aura Sánchez, Verónica Carrano, Valentina Tejada, Paola Valentina, no. Freddy Torres, Liliana Villar, Villar con V, no con B. Bien, muchachos, estuve revisando sus planteamientos de problema, no me coman en clase, por favor. Planteamientos de problema, entonces los voy a reunir por grupo y les voy a decir sus fortalezas y sus debilidades y las sugerencias que yo les doy. Pero antes de eso necesitamos abordar, perdónenme que me quedó montado esta presentación ahí, en esta diapositiva, pero vamos a hablar del planteamiento del problema, ¿sí? Que es algo supremamente importante y lo que en últimas, nos va a encaminar un poco en la investigación. Entonces, digamos que vamos a describir detalladamente cuando hablamos de un problema que para nosotros es supremamente interesante, consideramos de que hay una necesidad muy sentida en la sociedad, en un grupo, en una universidad, en un barrio, en un colegio, lo que sea. Vamos a describir detalladamente la situación real que genera una duda o necesidad o conflicto. ¿Sí? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la violencia hacia la mujer, violencia de género, eso es una necesidad sentida, es una necesidad que realmente la debemos, digámoslo, identificar, bueno, no identificar, sino enfrentar para tratar de darle solución. ¿Sí?
que mañana vamos a mirar un ejemplo de eso. Debe justificar la importancia de estudiarlo. El ejemplo que yo les estoy dando, pues vale la pena. Y acá el ejemplo que también les coloco, la ansiedad en estudiantes universitarios tras la pandemia, ¿no? Ustedes sabían de que tras la pandemia, hubo algo que se llamó el síndrome de la cabaña. Ese síndrome de la cabaña, precisamente lo que estaba estableciendo era que nosotros duramos prácticamente encerrados como un año, digámoslo así, un año, ¿sí? Entonces, eso implicó muchos cambios en nuestra vida, muchas nuevas rutinas, situaciones que fueron supremamente complejas. También se presentaron divorcios a nivel de pareja o también o de pronto la disminución de la problemática, porque es que el problema que tenía la señora era que el esposo se le escapaba todos los fines de semana, pero ahora como ya no puede, entonces se podían también hablar de recuperación de relaciones familiares o de pareja. O sea, está tanto lo bueno como lo negativo en ese contexto post-pandemia. Entonces la gente se acostumbró a recibir las clases virtuales. ¿Ustedes la alcanzaron o no? ¿Sí? Ustedes hicieron más que todo como lo que llamaban la alternancia. Sí. ¿Sí? Entonces, la gente empezaba a tener una serie de temores a salir a la calle porque de pronto se podían enfermar o de pronto me iban a atracar. O sea, el miedo, la ansiedad se incrementaba. De hecho, fíjense, si nosotros miramos un poco el concepto o las patologías psicológicas, ustedes saben de que en psicología hay algo que se llama el TOC, ¿no? Sí. Entonces, el TOC lo que intenta, uno como terapeuta, lo que uno intenta es disminuir las obsesiones y las compulsiones con respecto a el hacer, ¿no? Porque se dañan las manos muchas veces. Pero la pandemia incrementó eso y era justificado, ¿sí? Era justificado porque ¿qué teníamos que hacer nosotros todos cuando llegábamos a la casa? Quitarnos la ropa acá, echarnos alcohol en los zapatos, ¿sí? Todo. Entonces, digamos que el TOC se incrementó de una manera exorbitante y cualquier terapia que uno podía trabajar, y de pronto yo estoy ya culminando una terapia con una persona, un personaje, hombre o mujer, que tuviese TOC, pues perdí todo el trabajo, ¿no? Porque habría que entonces generarle como unas estrategias de afrontamiento reales con respecto a lo que realmente está pasando. Entonces, después de que la pandemia ya se fue como terminando y que logramos superarla y que por eso todos estamos acá, porque pues la logramos superar, empezó a presentarse consultas psicológicas o psiquiátricas o médicas en general de manera online, de manera virtual, y eran los que llamaban la teleconsulta, ¿sí? O la videoconsulta, ¿sí? Pero eso era algo que se generaba y las personas empezaban a reportar altos niveles de ansiedad, ¿sí? Entonces, esa pandemia o esa pospandemia generó lo que se llama un síndrome de la ansiedad relacionado precisamente con el síndrome de la cabaña, porque estábamos enclaustrados, encerrados y nos daba miedo salir. Entonces, fíjense que acá este ejemplo nos parece importante estudiarlo porque estamos hablando del bienestar de la gente, ¿sí? Y acá los elementos clave de este tema, del planteamiento del problema, ¿sí? Vamos a describir la descripción de la realidad problemática, vamos a tratar de escribirlo, ¿sí? Entonces,
¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nos ponemos en la tarea de investigación, de investigadores? Se debe escribir de una forma narrativa, ¿sí? Apoyándonos en observaciones, antecedentes teóricos o datos estadísticos. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? A manera de ejemplo, durante los últimos semestres se ha incrementado el número de estudiantes universitarios que reportan dificultades para concentrarse en los exámenes finales. Pero esto, ¿qué me lo da? Los antecedentes teóricos, los estudios que se han hecho anteriormente, ¿sí? Los datos estadísticos. Entonces, lo que hacemos es contar de una manera narrativa lo que estamos viviendo o lo que queremos investigar, ¿sí? Entonces, aquí estamos dando unas ah, pistas, digamos así, de tiempo, de población, ¿sí? El incremento de las dificultades para concentrarse en los exámenes finales. Hay ansiedad ante la evaluación escrita, hay ansiedad ante la evaluación oral, hay ansiedad cuando yo me paro frente a un auditorio y que me lleno de ansiedad totalmente y me bloqueo, ¿sí? Entonces, la ansiedad se manifiesta de alguna u otra manera, pero la empezamos a vivir, ¿sí? Entonces, evidencia que demuestra el problema. Entonces, un planteamiento no es una opinión. Acuérdense de esto, por favor. No es algo que yo me lo estoy inventando, es algo que, como lo indica acá, tiene antecedentes teóricos, ¿sí? Tiene un soporte teórico, tiene unas estadísticas que nos ayudan a encontrar en investigaciones anteriores lo que se ha vivido en esa ocasión. Entonces, se fundamenta en datos cuantitativos y cualitativos, por eso se habla de esa información estadística. Pueden ser resultados de investigaciones previas. Aquí, de ejemplo, según un estudio de la Asociación Colombiana de Psicología Educativa en el 2023, y entonces colocamos un porcentaje, ¿sí? De acuerdo a los estudios que hemos encontrado nosotros, los universitarios presentan síntomas de ansiedad ante la evaluación. Entonces, si eso es lo que vamos a evaluar, pues lo hacemos, ¿sí? Consecuencias e impactos. Las consecuencias, ¿qué es lo que pasa con las personas que se incrementan la ansiedad? Pierden semestres, pierden materias, se retiran de la universidad, es decir, hay deserción escolar, ¿sí? Y esto se presenta tanto en el bachillerato como en la universidad, ¿sí? Se supone que cuando uno ya se gradúa en una carrera profesional, uno ya está, pues como que muy maduro en ese sentido para empezar a hacer una especialización, una maestría, y pensaría yo que en el tiempo de los 5 años de estudio de pregrado ya he adquirido una serie de herramientas académicas, profesionales para pararme frente a un auditorio, ¿sí? Porque no es que yo evite la presentación de exámenes orales o de exposiciones, porque si los evito, estoy incubando ansiedad, estoy guardando ansiedad, y eso después va a ser más complejo. Entonces, ¿qué efectos produce el problema si no se interviene o se investiga? Porque la investigación, lo que pretendemos nosotros con la investigación es, venga, ¿qué vamos a hacer nosotros? Sabemos que hay un problema, sabemos cuáles son los factores causales, ¿quién lo mantiene? ¿Quién lo incrementa? Pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Proponer en la investigación algo que ayude, porque es que la investigación pretende, en un entorno social, sea cual fuese este, pretende generar alternativas de solución, en este caso, para el manejo de la ansiedad. Entonces, por eso se dice, ¿cuáles son los problemas si no intervenimos? Resulta que en la investigación nos dimos cuenta de que hay una gran problemática. Bueno, y no tenemos que generar estrategias de solución, alternativas de solución, ¿sí?
Y pues obviamente pues, la investigación nos está arrojando estos datos. Eso permite comprender la relevancia social que estamos tratando de, de impactar para favorecer a una población, ¿sí? Bueno, y científica, pues porque estamos manejando desde nuestro concepto de la investigación científica toda esa parte del estudio. Entonces, el aumento de la ansiedad académica puede reducir el rendimiento, aumentar la deserción universitaria y afectar el bienestar emocional. Eso es lo que nos arrojó el estudio. Pues actuemos entonces ahora. En concordancia con eso, actuemos. ¿Sí? Posibles factores causales, es lo que hemos estado mirando, cómo ese fenómeno se explica con esas variables que nosotros estamos observando en la investigación, ¿sí? Entonces, entre los factores asociados se encuentra la sobrecarga académica. Entonces, ¿qué deberíamos intervenir ahí? Si tenemos sobrecarga académica. Estrés. No, como manera de afrontamiento. ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer ahí? Sabemos que uno de los factores causales es la sobrecarga académica. ¿Qué hacemos para quitar esa sobrecarga académica? Organizar una planeación de horario. ¿Pero quién? ¿Quién? No, el estudiante. No, el Que va a estudiante. proponer el estudiante. El estudiante, exactamente. Entonces, resulta que nos damos cuenta Pensé de... que como propuesta de... Sí, sí, claro, la propuesta es esa. La propuesta es que nosotros generemos unas estrategias de solución, pero eso va encaminado a que el estudiante mejore su rendimiento académico. Entonces, si estamos hablando de la sobrecarga académica, entonces de pronto es que el hombre no es organizado para estudiar, ¿sí? No tiene hábitos de estudio, no tiene técnicas de estudio, ¿sí? Entonces hay que enseñarle estrategias. Entonces, cuando encontramos estos factores causales, entonces tenemos que hacer un plan de trabajo, una cartilla, en este caso, para poder enseñarle a los estudiantes que hacen parte de la investigación, para poder que ellos ya no vean como, o sea, esa sobrecarga académica ya no está, ¿sí? Las expectativas familiares, es decir, que lo que pasa es que yo estoy estudiando psicología porque es que todos los familiares son psicólogos. Entonces la idea es de que todo el mundo quiere que yo sea psicólogo, ¿sí? Las expectativas es que mi mamá quiere que yo sea el único, o sea, todos mis hermanos nunca han sido profesionales, entonces la expectativa alta que tiene mi mamá es que yo sea psicólogo, ¿ven? Y el uso excesivo de dispositivos electrónicos, ¿no? Hace que yo también entonces me vea envuelto en el manejo de la IA de una manera exorbitante, en el manejo de las ah, de las redes sociales, todo este tema, y que hacen de que eso me haga perder la concentración, ¿sí? Bien. La delimitación espacial, temporal y poblacional, en donde lo que se pretende es que nosotros podamos, así como el dibujito acá lo plantea, es de que nosotros veamos la edad de la población, el género, el colegio o la universidad o el barrio, ¿sí? Podamos determinar cuál es esa población, pero tenemos que delimitarla. Y fíjense que apenas estamos hablando del planteamiento del problema, ¿sí? Porque sabemos de que existe problema, pero si nosotros utilizamos una muestra muy grande o una población supremamente generalizada, pues no vamos a tener cómo encontrar alternativas de solución a la problemática porque no hemos delimitado el problema, ¿sí? La estructura base, entonces acá nosotros tenemos que volver a hablar, y esto hace parte de la delimitación también, que es la contextualización, dónde ocurre, qué se observa.
contextualicemos, entonces hablemos de la Universitaria de Colombia. ¿Sí? Vamos a hacer el estudio de los estudiantes de la Facultad de Psicología, del programa de Psicología, de primero a sexto semestre, o de primero a quinto semestre. ¿Sí? Y hay que mirar en dónde, cuando hablamos de esa contextualización, por eso estamos mirando en dónde ocurre. ¿Sí? No nos interesa por ahora la otra población académica, el otro programa académico. ¿Sí? ¿Y qué se observa? Pues que la gente, como lo decíamos ahorita, se retira de todo este tema. ¿Sí? Situación problemática, ¿qué hechos concretos generan preocupación? Ya lo hemos dicho. Consecuencias, ¿qué pasa si no se interviene? Necesidad, por qué es relevante estudiarlo, y las posibles líneas de acción. Es lo que en últimas les estaba planteando ahorita. ¿Sí? Ejemplo en psicología, ¿sí? El incremento de ansiedad académica, contexto, estudiantes de 18 a 25 años, situación, exceso de carga y poca gestión emocional. Es decir, que se bloquean o reaccionan de una manera de la habilidad emocional. La habilidad emocional tiene que ver muchísimo con esa inestabilidad. ¿Sí? La consecuencia es disminución del rendimiento y necesidad de comprender factores asociados. Fíjense qué es lo que nosotros estamos tratando de identificar. Requerimiento del planteamiento del problema. ¿Sí? Debe construirse con rigor científico. Por eso hablo de que no es que sea mi opinión, ¿sí? Y claridad lógica, no basta con describir una situación, se debe demostrar que existe una necesidad real de determinación, que es lo que yo les estaba planteando. Entonces se explican los requisitos esenciales que garantizan un planteamiento sólido y pertinente, en este caso en psicología. ¿Sí? Primero, claridad conceptual y redacción precisa, es lo que estamos tratando de utilizar un lenguaje técnico claro, coherente, evitando frases vagas y ambiguas, ¿sí? Que fue lo que encontré en algunos de los trabajos que ustedes me mostraron el fin de semana. ¿Sí? Cada palabra debe tener un propósito porque comunica una idea con sentido científico, no debe confundir el problema con los objetivos ni con la hipótesis, tiene que ver con ese planteamiento del problema. El ejemplo correcto sería: se ha observado un incremento en el nivel de ansiedad académica entre los estudiantes universitarios durante los periodos de evaluación. ¿Sí ven? O sea, está bien detallado, guarda una coherencia científica, está apuntándole a una población en particular. ¿Sí? Estamos hablando de ansiedad, pero no es una ansiedad laboral, no es una ansiedad social, es una ansiedad académica. ¿Sí? Entonces yo tengo que delimitar muy bien eso para poder conocer muy bien lo que vamos a trabajar. Y el incorrecto sería los estudiantes están muy estresados últimamente. O sea, si esto lo hacemos de una manera muy coloquial, ¿sí? Pues no tendría ese rigor científico. ¿Sí? Dense cuenta como un ejemplo es totalmente claro con respecto a que está bien hecho, bien diseñado, y el otro, pues no tanto. ¿Sí? Fundamentación empírica es lo que me soporta a mí el planteamiento del problema. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago es mirar artículos científicos, hacer una revisión teórica de mi problema en particular, encuestas, estadísticas institucionales o reportes oficiales. O sea, ahí me está ayudando. O sea, lo que yo estoy haciendo es como captar toda esa información, estudiarlo, investigar. Me pongo en la tarea de hacer absolutamente todo eso. ¿Sí? Esto demuestra que el problema realmente existe y no surge solo de la opinión de nosotros como investigadores. Entonces dice, según la Organización Mundial de la Salud, en el 23 los trastornos de ansiedad afectan al 28% de jóvenes universitarios en América
latina. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando seguramente de artículos científicos, de encuestas, porque tenemos un porcentaje de estadísticas institucionales a nivel de universidades y reportes oficiales de las investigaciones que se han generado. La relevancia científica y psicológica, pues si nosotros somos psicólogos, pues entrémonos en psicología, no nos pongamos a estudiar en algún tema de veterinario, por decir algo. Aunque la veterinaria, si nosotros la relacionamos con la mascota de apoyo emocional, eso ya sería otra cosa, ¿sí? Pero en ese caso es lo relevante de la investigación que tiene que ver con psicología. Si estamos hablando de veterinaria, será con veterinarias. Si estamos hablando de arquitectura, será de arquitectura, aunque se pueden incluir o se pueden mezclar la arquitectura con la psicología. ¿Por qué creen ustedes? Pero ¿por qué podríamos hacer un estudio que incluya la arquitectura con la psicología? Porque lo que pasa es que cuando mi entorno es hostil, me deprimo. Y mi entorno es hostil porque yo vivo en un espacio supremamente reducido, oscuro, no tiene ventilación, no tiene iluminación, o sea, una gran cantidad de factores negativos que hace que me afecte. ¿Ven? Entonces, tenemos que integrar ciertas ciencias que nos van a arrojar resultados muy válidos en lo que tiene que ver con el campo de la investigación. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de salud mental, el comportamiento, la cognición, las relaciones sociales que tienen que ver con nosotros como psicólogos. También debe permitir generar nuevo conocimiento e intervenciones aplicables, ¿sí? Como lo que hablábamos ahorita. Investigar, como ejemplo, la relación entre la ansiedad y el rendimiento académico contribuye al diseño de programas de apoyo psicológico. Por ejemplo, acá en la universidad, bajo mi dirección como bienestar, las personas que de pronto pues van mal académicamente. Entonces, nosotros lo citamos, le hacemos una citación y le decimos, venga, miremos un poco por qué usted está mal académicamente. Entonces, indagamos esos factores causales. ¿Ven? Entonces, lo que hacemos nosotros desde el Departamento de Bienestar es brindar ese apoyo psicológico. ¿Sí? Pero yo tengo que plantearle al estudiante si realmente quiere recibir ese apoyo, porque no lo puedo obligar, ¿ven? Porque esa es una de las características de nosotros como psicólogos clínicos, en donde yo le planteo al paciente las alternativas de afrontamiento, ¿sí? De asistir o no asistir a consulta psicológica, pero yo no lo puedo llevar a las malas para que haga un tratamiento psicológico, ¿sí? Entonces, vamos a mirar el apoyo psicológico y las estrategias de afrontamiento que necesitan ellos. Posteriormente, vamos a delimitar delimitación precisa del fenómeno, que ya lo hemos visto. La investigación se enfocará en estudiantes de psicología de cuarto semestre de la institución universitaria de Colombia durante el periodo. Ya, eso depende de lo que nosotros queramos trabajar. ¿Sí? Con claridad que estudiará en quiénes y en qué contexto. ¿Sí? Coherencia lógica con los objetivos. El planteamiento debe estar muy coherente con los objetivos. ¿Sí? Acuérdese que el objetivo me permite plantear una posible alternativa a donde yo quiero llegar. Y con los objetivos específicos es como la escalera que me lleva, o ese paso a paso que me lleva a cumplir el objetivo general. ¿Sí? Si el problema planteado es la ansiedad académica de los estudiantes, el objetivo no puede ser mejorar la comunicación familiar. Esto es muy trivial, pero muy claro para que lo entendamos. ¿Sí? Es algo que realmente pues, es obvio que no tiene relación una cosa con la otra,
pero es para que entendamos de que si necesitamos evaluar ansiedad, pues metámonos a evaluar ansiedad. Si estamos evaluando, queremos evaluar la comunicación familiar, pues no evaluemos ansiedad, ¿no? Redacción científica de forma narrativa, que era lo que yo les estaba planteando, debe conectar causas, consecuencias y necesidades de investigación como tal. Y ahí hay un ejemplo. Durante los últimos años se ha observado un incremento en los niveles de ansiedad en estudiantes universitarios, fenómeno que interfiere en el rendimiento, con el rendimiento académico y el bienestar emocional. Ahí está claro, ¿no? ¿Sí o no lo entendemos? La narrativa tiene que ser comprensible para el lector. Yo tengo que ponerme en la tarea como investigador de escribir un lenguaje narrativo claro y sencillo y coherente y científico, ¿sí? Porque necesito que cuando yo ya termine la investigación, la gente que consulte esa investigación entienda lo que se hizo, lo que el grupo de investigación hizo, ¿no? Entonces, este problema se relaciona con factores sobre la sobrecarga académica, las expectativas familiares y la falta de estrategias de afrontamiento adecuadas, lo que hace necesario analizar sus determinantes psicológicos. Muy claro, pues precisamente esa redacción científica del tratamiento del problema, ¿sí? Errores comunes, los temas muy amplios, sin sustento empírico, teórico, confundir con hipótesis u objetivos, juicios de valor. Cuando yo le meto juicios de valor es que estoy hablando de mi propia percepción. Acuérdense que cuando hablamos de percepción, mi percepción puede ser subjetiva, ¿sí? Y formular desde una perspectiva científica que es lo correcto, ¿sí? Preguntas orientadoras: ¿qué fenómeno psicológico requiere estudio? ¿Qué datos lo sustentan? ¿A quién afecta? ¿Qué consecuencias? ¿Cuál podría ser la causa del problema? ¿Sí? Ok. Observación del problema. Los estudiantes duermen poco, por ejemplo. Evidencia: el 60% reporta insomnio en exámenes. ¿Sí? Hay personas que cuando se acercan la época de exámenes, incrementan los niveles de ansiedad. Y eso hace que en la noche pasen la noche en blanco. No pueden conciliar el sueño por cualquier actividad. O sea, eso no solamente en lo académico, sino en otros áreas también. El problema, digamos que el sueño afecta la atención y la memoria, ¿sí? Planteamiento de déficit de sueño y rendimiento académico, ¿sí? Podríamos estar haciendo ese análisis desde la problemática de conciliar el sueño y el rendimiento académico, ¿sí? Entonces, esto es lo que están haciendo ustedes en su proyecto de investigación. Un problema psicológico actual, describan contextos, causas y consecuencias. Tienen que estar pensando en eso, por favor. Redacten un párrafo del planteamiento y lo vamos a retroalimentar acá en clase. ¿Sí? Pues, devolver un momento porque ahora. Entonces, muchachos, Gracias. voy a llamar a cada grupo para sentarme con ellos y decirles: mire, el problema de ustedes está bien, pero tenemos que orientarlo de tal manera. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, sugerencia, duda, reclamo? Señorita, queda grabado en el Zoom. Pero si está grabado en el... No, yo las comparto, no hay lío. Pero está grabado en el Zoom. Pero yo las comparto, no hay lío. Bien. Entonces, voy a empezar y ustedes muy juiciosamente esperan su llamado. El grupo, a ver si saben cuál es el tema de ustedes. Dependencia emocional.
¿Quiénes son? ¿Cuál es su nombre? ¿Podrías acá, por favor? Grupo de Jimena. Tienen que estar las 4, espero, ¿no? Bueno, pero vengan de todos los solamente para ustedes. ¿Ustedes? ¿Dónde están viviendo? ¿Ustedes? ¿Y sabes por qué? Bueno, el problema que ustedes me plantearon, que tu grupo me planteó, ¿de qué manera se alteran las diferentes áreas de ajuste? ¿De qué manera se alteran las diferentes áreas de ajuste de pequeños entre 18 y 25 años? El tema es importante, sí es importante. O sea, digamos que es una necesidad sentida en una operación de esta, que son como ejemplos con los jóvenes, ¿no? Entonces, quiero que yo te comento el tema es pertinente porque estamos hablando de la inteligencia emocional como un fenómeno que se centra en los ámbitos que se agranda en la población joven, un tema central de psicología clínica relacional y del desarrollo. Hablamos de relacional y del desarrollo social o el desarrollo de la personalidad o el mismo desarrollo de la vida misma. Es vinculado con la habilidad de afrontamiento, en la regulación emocional. Por lo general, a personas que tienen dependencia emocional, jóvenes, bajen el volumen, por favor. Bajen el volumen. Vamos a ver. Acá coloco una limitación poblacional. Porque lo hablan entre pero está por jóvenes de 18 a 16, pero a nivel Bogotá, a nivel barrio, pregunta coherente con el campo psicológico, nos interesa manejarse desde las teorías como la de Facebook, con el existente teórico y la salud, la salud de los modelos de ajuste psicológico. Entonces, estas son las medidas que yo planteo para el soporte teórico. Pero pues, porque pues, obviamente ustedes no entienden eso, pero ahora ustedes tienen que ir trabajando el planteamiento del problema, todo eso que se está bueno. ¿Qué aspectos deben mejorar? Voy a estar tomando nota porque esto no colabora. La extensión áreas de ajuste. Sabemos que son áreas de ajuste, porque claro, psicología. Pero un lector en general de pronto que lo puede entender. Entonces, es ambigua
no se especifica si se refiere a la justicia lo importante es que las áreas se explique bien claro que a la prensa es necesario decir claramente qué dice. Bueno, me gusta información es una formulación muy determinada que debe precisar qué tipo de interacción se busca identificar. Cambios emocionales o cambios sociales. Que sea un poco más pero una tiene que fortalecer que es lo que se dice que también hay que agregar sus causas, sus consecuencias para relevancia. Lo mismo que lo había ustedes cuando hablamos de dependencia emocional, también está la dependencia emocional requiere una es decir, que nosotros podamos operacionalizar o definir lo que es una dependencia emocional. Debe definir de la psicología y colocar algunos teóricos o investigadores que hayan hablado. Por ejemplo, Castelo en el 2005 que y el arte. Desde la psicología, cómo afecta la relación y seguramente cómo afecta la relación también esto muchas gracias. Definida como una necesidad hacia la pareja, y hay una dependencia económica, y una dependencia sexual, hay una tendencia afectiva, hay una tendencia sexual. No mantenemos esa estabilidad y eso hace que pero la es como no es un tipo de sobre el involucramiento, es decir, que
Yo sé que se lo quieren hacer daño, pero no me importa. Pero que para mí, es una mala comunidad con la pero no me sobre simbología. Una área de personal, emocional, como social, académico o laboral. En ese caso, es como una división en los sentimientos y el trabajo de la sociedad. Esto puede impactar negativamente en estar emocional y en la función. Y puede ser que Porque tengo miedo al pescado, tengo miedo a que me hagan daño, tengo miedo a que me estudien. Por eso es necesario, ya estamos afectándonos en el que no podemos proponer Hemos visto la inteligencia emocional, entonces, ya cada ustedes tienen orientados ya se dice interesante. Esas mujeres, estrés en mujeres. Hagan chiquita, por favor, tan amable. Solange, Gina y Laura.
Bien, trabajadores, ¿no? Bueno, voy a ver el planteamiento de los que ustedes originalmente me pasaron a mí. ¿Sí? Investigar esta temática es importante porque permite visibilizar la sobrecarga emocional, física que enfrentan muchos mujeres, lo cual puede repercutir negativamente en su salud, desempeño laboral y relaciones. Comprender este fenómeno permitirá a la organización diseñar intervenciones más empáticas y eficaces que favorecen la salud mental, el equilibrio, vida, trabajo de sus colaboradores. Hay experiencias de 20 a 45 años que encargan la base de historia del lugar en la empresa como lo mencionó, había explicado, el tema es muy relevante a nivel de psicología organizacional, es muy relevante. ¿Sí? Entonces, como aspecto positivo, el tema es altamente relevante, el sistema electoral y la doble carga de la implicaciones en la salud mental, la productividad de los estados del y no vamos práctico porque debemos intervenir para el entorno empresarial y para el campo de la seguridad laboral y de la salud. Tenemos un poco de sentido humano y organizacional, porque la idea es que nosotros veamos a este causador de servicios humanos que emocionalmente el texto enfatiza la necesidad de intervenciones de empáticas y eficaces, lo cual ahí la investigación con objetivos de bienestar, que como la digamos, está muy bien, la favorabilidad y funcionalidad buena delimitación se indica el lugar en la empresa el tipo de fenómeno es el que se eso nos da cierta viabilidad. Eso lo aplicamos con la psicología aplicada en los digamos, no sería intervenir. De esta intervención, después de los aliados, lo vamos a intervenir. Vamos a enseñar a la gente a manejar el mindfulness y vamos a enseñarle a soltar un poco la carga. Hay tiempos de calidad, esta familia no calidad. Involucramos a la pareja, a la iglesia. Viene siendo trabajo ese trabajo sería la doble parte nos referimos doble que ustedes mencionan esa selección correspondiente tienen sus culpables la parte teórica, o los teóricos que han investigado. El estrés laboral lo ha estudiado Lázaro, lo ha estudiado Ford,
el equilibrio y lo que yo trabajo lo ha manejado bien House, le voy a pero que nombrar algunas cosas. No. Y como Aunque el problema está siendo descrito, tenemos que ser un poco más especificado. El planteamiento explica por qué es importante pero no describe con suficiente detalle la situación actual. Hay que profundizar un poco en la situación actual o el contexto específico dentro de una empresa. Entonces, quería necesario mencionar que existen indicios en las colaboraciones. Tenemos que hacer una encuesta que va desde la observaciones a la gerencia, por ejemplo. Eso por un lado. Otro aspecto que es la falta de evidencia empírica. Ustedes hablan del planteamiento de una fe diagnóstica o estadísticas que respalden el fenómeno. El desprecio no debilita la base científica del planteamiento. Pero como ustedes están haciendo una relación entre equilibrio, vida y trabajo, también tendrían que meterse un poco con estudios de estrés también en la mujer. No, pueden hablar de eso, pero él es una definición. En el tratamiento sí, el concepto, por eso yo le pedí a ustedes el planteamiento del programa que usted entonces, ahí debajito, ustedes van a y hay estrés que se que lo realizamos teóricamente. Es decir, si uno lo puede ampliarse otra cosa es la conexión entre variables.
Es entonces la relación entre carga laboral dentro y fuera de la carga laboral dentro y fuera de la el estrés. Y tenemos que lograr en una serie de estrés en la carga laboral. Entonces, la relación entre carga laboral dentro y fuera de la estrés debería explicarse más en la realidad. ¿Cómo influye en la otra? ¿Cómo el estrés laboral influye en el ámbito familiar? Y viceversa. Ya ¿qué efectos genera en la salud y en el desempeño? En la actualidad, muchos trabajadores enfrentan una doble carga de trabajo, que desempeñan dentro de la organización y la responsabilidad del ámbito la responsabilidad. Este desequilibrio entre las demandas laborales y personales ha generado un aumento en los beneficios entendido como el tipo de discriminación que produce algo que afectando la salud mental. Porque acuérdense que no solamente reacciona de la misma manera a los el desempeño y las relaciones interpersonales. Claro, ya, la pareja. Mi pareja me gusta íntimamente y yo la rechazo horriblemente. De esta manera como nos están diciendo acá, en la empresa global de SAS, se llama Bogotá, se ha observado que las colaboradoras de empresas relacionados con el estregado y la falta de equilibrio, lo cual podría estar influyendo en la general de productividad. Comprender este fenómeno permitirá, y aquí todos estamos diciendo, nosotros identificar esto podemos intervenir, podemos actuar sobre esa realidad. Entender este fenómeno permitirá diseñar estrategias psicológicas y organizacionales orientadas a la prevención de la gestión. Uno de los factores también se ofrece es el liderazgo de la empresa. Es decir, la promoción de las finanzas, el crecimiento y la generación en el trabajo, pero también en su casa. La promoción de la calidad y la construcción de los trabajadores más equitativos y saludables. La promoción de la salud mental y la construcción de más equitativos y saludables. Hay
de inferioridad en la empresa global que sea decir de obra. Combinarse la doble carga laboral dentro del lugar. En los militares de la empresa sugerencias para incorporar evidencia científica. Entonces, sobrecarga mental en mujeres trabajadoras. Como el dato el Ministerio de Salud, y para eso es como mejorar eso es lo que podemos manejar nosotros. ¿Cuál sería la variable dependiente? Agregar contexto institucional. Tendríamos que hacer un pequeño estudio observacional de la defensa de la encuesta. Mencionar que la empresa tiene políticas de bienestar, que es nada de maneja la financiación, contextualizar las que existen programas de apoyo en tanto la prensa se da un interés por sus trabajadores. Usar un lenguaje reemplazar expresiones visibilizar la sobrecarga o analizar los efectos de la sobrecarga en sus beneficios. Analizar los efectos de la sobrecarga en los beneficios. Mantener coherencia entre el planteamiento y la necesidad. Conectar el estudio con la necesidad. Permite analizar las condiciones laborales y bueno, añadir algunas otras consecuencias, fatiga crónica, la pérdida de aliento, de baja integración. Lo que pasa es que estoy metiendo con los niveles de ansiedad. Que la ansiedad se manifiesta, no, la ansiedad no está ahí y que tenemos que desglosarla en lo fisiológico y en lo cognitivo y en lo social. Pero voy a apuntar a la respuesta a la ansiedad. Pero en las consecuencias psicológicas más complejas. Esa es la retroalimentación que yo les doy a ustedes, señoritas, para que
Ya no hay un trabajo en su La obliga y al meterle la vida a la responsabilidad, se sobrequiera de manera remunerada. Es la responsabilidad personal también. Es la responsabilidad. Centro de Bogotá. Centro de Bogotá. Sí. Miquel Giovanni Mayertis. Miquel Giovanni Mayertis. ¿Cómo es tu nombre? Vale, ¿cuál es la otra niña que no tiene grupo? ¿Y nombre? Otro. Sigan. Especialmente la contaminación originada por elementos principales de los por ello, es necesario para evitar que laboral esta composición de esa planteamiento. El tema es pertinente y es muy bueno. El vínculo entre la contaminación ambiental, el estrés, la onda y la contaminación es relevante en ese contexto privado y psicológico. Las cuestiones, o sea, nos van a poner la impresión espacial que tiene el gran estudio el centro de Bogotá.
Si tú no le das la a la contaminación, la exposición a la contaminación de los trabajadores del centro de educación. Pero tenemos que mejorar otras cosas. Hay una falta de capacidad en la que tiene que profundizar más con la parte teórica, con los teóricos que hablan de después laboral, de la parte ambiental. El texto me queda en una descripción general del entorno, pero no entiende con datos siguientes la normativa kilómetros. Por ejemplo, descripción de contaminación en el texto cuestión laboral como hay que organizarnos bien. Para que puedan dar los perspectivas. Conexión textual poco clara. Conexión causal, perdón. Causal poco clara. La contaminación. Ya está diciendo que y de pronto les llega ahora y está causado por y no es una no le voy a la reacción normal. Corte más puede reemplazarse por altos niveles de contaminación ambiental y cambiar esa contaminación ambiental por altos niveles de contaminación ambiental seriamente. Falta de sensibilización internacional del tema de carga laboral, después laboral, fuerte laboral, por la parte de solo eso. Pero no se puede y el periodo contexto, por ejemplo, el año durante los primeros años la yo le diría estas. Está esto no se me vuelva sobre el centro que concentra una actividad lo que genera aceleración de 18 y la contaminación ambiental. Uno de los tipos más fuertes es la contaminación odorífera producida por los de grandes
Sin embargo, esta contaminación la hacemos desde el espacio público y los niveles que son ahora en diferente. Por ello se plantea la necesidad de investigar, y esta es la parte de la acción que se plantea la necesidad de desarrollar esta relación en el contexto de la pero que viene a ser los estudio, de empleados de restaurantes, de oficinas, de vendedores, ambulantes, y determinar el tamaño y el rango de edad. El contexto en marzo se revisa investigaciones previas sobre contaminación ambiental y después la oral si te encuentras de la OMS, el Ministerio de Salud o el es alimentar la consecuencia sin necesidad de investigación. No es todo. Gloria Teresa. Y octavo grado. Manifestaciones de acoso
séptimo y octavo grado, mediante gusto, información, física, visualización y esto es como está haciendo en la privación, acercando la seguridad y las relaciones interpersonales. El caso de confianza dentro de la comprender cómo la posición la estrategia la intervención que fomenta la empatía, el respeto y la reflexión pacífica de conflictos en el entorno educativo, fortaleciendo y posicionando los estudiantes y la institución. Buscar investigaciones sobre el circular y investiguen en el Ministerio de Educación, en el ICF, en la UNICEF. Reportarlo en el país de la calle. Por eso el proyecto es muy importante ser educado. Bogotá, localidad, barrio, la delimitación. Pero sí, sociales como la de Honduras, la del modelo económico analizar cómo los entornos familiares y sociales influyen en la conducta de este, porque el colegio ideal ha generado de la problemática. Puede ser la familia, puede ser la familia, puede ser manifestaciones conductuales y reacciones sociales. Delimitar la adaptación y el contexto educativo, que era lo que yo decía. En mi caso, se trata de un urbano, rural, privado, público, señalar el rango de edad y el procedimiento firmado de los participantes, y proyectar el impacto mencionar que los resultados gestionar programas institucionales de comprensión pueden
ser implementados por la Secretaría de Educación. En la formación de estudiantes en la acompañamiento. Cada vez vamos aumentando. Estamos todos ya anteriores en el proyecto. Cada vez más pequeño. Lorena, Johanna, Astrid y Alejandra. Mañana, venga, yo mañana lo resolveremos. Gracias, profe. Venga, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Las 48. ¿Y ustedes? Sí, no, primero es. Nos salió bien la Jonathan, enviaron el trabajo. Ellos enviaron el trabajo. Todos los que los chicos me enviaron en mail. ¿Ustedes lo tienen ahí en su WhatsApp? El trabajo que investigaron. En el del Excel que me enviaron. O sea, ¿Julieta no le envió? yo no tengo, porque tampoco es que sea así. Chao. que sí.
envíamelo nuevamente, pero es que necesitamos, envíaselo a, Por favor. ustedes trabajen un tema y lo que mañana. Tengan en cuenta Sí, pero la pregunta sería, no, la misma fecha que ya ¿y para cuándo la entrega? Debe ser